¿Alguna vez te has sentido como si Dios fuera indiferente a tus preocupaciones y sufrimientos? ¿Sabes esos momentos en los que, sin importar cuánto oremos, cuánto clamemos al Señor, nada parece cambiar? Un profeta bíblico llamado Habacuc también pasó por esto y experimentó ese mismo sentimiento. Su angustia e inquietud eran tan grandes que comenzó su libro con una pregunta que podría ser la de muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me escucharás? Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ningún video y, por supuesto, compartir este contenido con tus amigos. También nos encantaría leer tus comentarios, así que cuéntanos qué te pareció. Comencemos. Sin duda, Habacuc se destaca entre los profetas bíblicos por su enfoque diferente al intermediar la revelación divina. Su mensaje no comienza con el profeta recibiendo instrucciones del Señor para anunciar al pueblo, sino con él presentando quejas y cuestionamientos a Dios mismo. Su historia y su obra, contenidas en el libro que lleva su nombre, presentan una profunda reflexión sobre el problema del mal y la justicia divina. Dios parecía inactivo ante la corrupción en Judá, y Habacuc se preguntaba cómo podía usar a una nación aún más perversa para traer juicio sobre su propio pueblo. Pero, ¿cómo logró Habacuc lidiar con estos cuestionamientos? ¿Cómo su perplejidad no afectó su confianza plena en Dios? ¿Cómo, a través de la oración, transformó su profunda aflicción en esperanza, aprendiendo una lección que marcó la historia del pueblo de Dios, expresada en la icónica frase, ¿el justo vivirá por la fe? Justamente de esto hablaremos en este video. Habacuc vivió en uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá, probablemente entre el 609 y el 605 a.C., durante el reinado de Joacim. Este fue un momento de transición política y espiritual, marcado por la decadencia moral en Judá tras la muerte del piadoso rey Josías. Joacim trajo de vuelta prácticas corruptas e idólatras, abandonando las reformas religiosas de su antecesor. En el escenario internacional, el imperio asirio, que había dominado la región por siglos, colapsó con la destrucción de su capital, Nínive, en el 612 a.C. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabopolassar y posteriormente de su hijo Nabucodonosor, emergió como una nueva potencia mundial, derrotando a Egipto en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. Esta ascensión babilónica trajo terror e incertidumbre a las naciones vecinas, incluida Judá. Para empeorar las cosas, internamente Judá enfrentaba un estado de corrupción moral y apostasía. Los ricos explotaban a los pobres, la injusticia prevalecía en los tribunales y la Torá, que debía guiar a la nación, era ignorada. La religiosidad formal había reemplazado la verdadera adoración, y el pueblo, lejos de Dios, confiaba en alianzas políticas con potencias extranjeras como Egipto. Observando esta realidad, Habacuc clamó a Dios con perplejidad. Vio el pecado de Judá y la aparente falta de intervención divina como un tipo de paradoja que desafiaba su comprensión de la justicia de Dios. Así que el profeta buscó respuestas al aparente silencio divino ante el caos. Es interesante saber que el libro de Habacuc está compuesto por solo 3 capítulos, pero su brevedad no disminuye la grandeza de su contenido. Estos 3 capítulos presentan un diálogo profundo entre el profeta y Dios, revelando un proceso de reflexión sobre la justicia divina y culminando en una declaración de fe inquebrantable. En este diálogo encontramos los cuestionamientos de Habacuc y las respectivas respuestas de Dios. Habacuc trae 2 grandes preguntas o quejas al Señor. La primera tiene que ver precisamente con esa aparente inercia divina ante la corrupción. Fue en este contexto que Habacuc preguntó, ¿hasta cuándo clamaré al Señor por socorro sin ser escuchado? El profeta estaba observando la violencia, la opresión y la injusticia en Judá. El sistema legal estaba corrompido y los impíos parecían prosperar a costa de los justos. Entonces, el profeta cuestionó por qué Dios parecía indiferente a esta situación. Este lamento de Habacuc refleja los sentimientos de otros profetas como Jeremías y algunos salmistas, quienes también clamaron contra el aparente silencio de Dios ante el mal. Sin embargo, Dios respondió a Habacuc de una manera sorprendente. Dijo que estaba levantando a los caldeos, una nación violenta y arrogante, para ejecutar su juicio sobre Judá.
Los caldeos son descritos como impíos, rápidos y devastadores, devorando naciones en su camino. Esta respuesta, lejos de traer consuelo en un primer momento, creó una nueva perplejidad para el profeta. Después de todo, ¿cómo un Dios justo y santo podía usar a una nación tan impía como instrumento de corrección? Habacuc expresó esta nueva preocupación con el siguiente cuestionamiento: «Tus ojos son tan puros que no puedes ver el mal, no toleras la perversidad. Entonces, ¿por qué toleras a los perversos? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos devoran a los que son más justos que ellos?» Habacuc reconocía la soberanía de Dios, pero tenía dificultad en comprender cómo él podía permitir que una nación tan brutal como Babilonia juzgara a Judá, que, a pesar de sus pecados, parecía menos culpable en comparación con los babilonios. Así que el profeta se posicionó como un centinela, esperando la respuesta divina. Dios respondió a Habacuc con una visión que debía ser registrada y aguardada con paciencia. Declaró que, mientras el impío vive envanecido con sus deseos malvados, el justo vivirá por la fe, una afirmación que más tarde se convertiría en central en el Nuevo Testamento, especialmente en la teología de Pablo. Dios prometió que la arrogancia de los caldeos sería su ruina y proclamó 5 ayes contra ellos, condenando su codicia, violencia, opresión, embriaguez e idolatría. Luego, leemos una declaración poderosa que reafirma la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Finalmente, el libro de Habacuc termina con una oración en forma de salmo, que celebra la soberanía y los poderosos hechos de Dios en la historia. Habacuc describió una teofanía divina, recordando cómo Dios libertó a Israel en el pasado y juzgó a las naciones. Reconoció que el juicio era inevitable, pero confió en la salvación del Señor. El clímax del salmo es la confesión de fe de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque las ovejas sean quitadas del redil y no haya ganado en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sin duda, esta declaración es uno de los más bellos ejemplos de fe resiliente en toda la Escritura. Habacuc nos enseña que la verdadera adoración a Dios trasciende las circunstancias terrenales y se basa en su naturaleza inmutable. Quiero agradecerte por llegar hasta aquí y explorar con nosotros la historia y las enseñanzas del profeta Habacuc. A lo largo de este video, hemos aprendido lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida hoy. Habacuc nos mostró la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos enseñó que es normal tener dudas, pero que esas dudas pueden llevarnos a una fe más profunda y sólida. Vimos cómo él cuestionó a Dios acerca de las injusticias y el sufrimiento que veía en el mundo, pero también aprendimos que, al final, decidió confiar plenamente en el plan divino. Habacuc nos recordó que Dios siempre tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Su famosa declaración en el capítulo 3, donde dice: «Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor», nos desafía a ser agradecidos y a mantener nuestra fe, sin importar las circunstancias. Este mensaje es tan relevante hoy como lo era en los tiempos antiguos. Habacuc nos invita a vivir con esperanza, paciencia y confianza en el plan de Dios, sabiendo que Él es justo y que, en el momento correcto, todo será revelado. Gracias por haber visto este video hasta el final. No olvides echar un vistazo a los otros videos que tenemos en el canal. Seguramente encontrarás algo que te encantará. Si te gustó ese contenido, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario aquí abajo. Y, por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.